Tribilitín. Un viejo molinero era padre de una niña hermosísima, y sucedió que una vez que el rey visitó su molino y le hizo algunas preguntas, deseando el hombre darse importancia y destacar las muchas virtudes de su hija, le dijo que era tan hábil para hilar que cuanto ponía en su rueca se convertía al instante en oro. Mucho se sorprendió el monarca al escuchar esto, y como era un poco ambicioso y aficionado al preciado metal, él dijo para sí mismo: si esto es cierto, si es cierto lo que este hombre dice, entonces la niña posee un mérito inigualable. La llevaré pues conmigo, y en el tiempo de mis arcas serán entonces las más ricas del mundo. Y después agregó en voz alta, dirigiéndose al molinero: si tu hija es capaz de hacer lo que tú dices, no debe vivir en este humilde molino, es digna de habitar un palacio, y por consiguiente te ruego que mañana la lleves al mío, donde la someteremos a una prueba. Cuando el rey se retiró, el molinero puso al tanto a su hija de lo que había dicho aquel. Pero papá, exclamó la niña, tú sabes que yo no soy capaz de hacer tal cosa, y que el rey se enojará mucho conmigo al darse cuenta del engaño. Nada puedo hacer ya, hija, dijo el molinero, preocupado por su mentira. Debemos ir mañana al palacio y confiar en que alguien nos ayude a salir del apuro. A la mañana siguiente se presentó el molinero con su hija en el palacio, y entonces el rey, después de despedir al padre, condujo a su hija a un regio aposento, y dándole una gran cantidad de paja, una rueca y una devanadera, le dijo: ponte a trabajar y procura convertir cuanto antes esta paja en oro, y no debes perder tiempo, y ten en cuenta que si tú no lo consigues, haré que te encierren en un oscuro calabozo. Después se retiró y dejó sola a la niña. Al darse cuenta de lo que debía hacer, la hija del molinero se puso a llorar desconsoladamente, y recién advirtió que alguien estaba con ella cuando oyó una débil voz que le preguntaba: ¿por qué lloras de esa manera, hermosa doncella? ¿Qué te tiene tan triste y preocupada? Y volviendo el rostro hacia el lugar de donde partía la voz, vio la hija del molinero a un enanito de larga barba blanca que la miraba sonriente. A lo cual la niña respondió: lloro, conteniendo así un sollozo, porque mi padre le dijo al rey que yo soy muy hábil para hilar, y que todo lo que mis manos tocan se transforma en oro. Así que debo transformar este precioso metal en toda esta paja que tú ves aquí. No te preocupes pues por eso, le dijo el enanito, porque yo no tengo dificultad en hacerlo y estoy dispuesto a ayudarte, pero antes yo deseo hacerte una pregunta. ¿Qué me darás tú si yo hago esto por ti? Ella pensó un instante y contestó: te voy a dar este hermoso collar. Y tomando la joya que le tendía la niña, el enano se sentó ante la rueca y se puso a trabajar afanosamente, hasta que convirtió toda la paja en oro, y después hizo un rápido movimiento con una varita mágica y desapareció, dejando a la niña sola. A la mañana siguiente se presentó el rey y se quedó asombrado cuando vio tanta riqueza, y aún más codicioso, llevó a la niña a otra habitación que aún era más grande, pero estaba más llena de paja. Le dijo las mismas palabras que la noche anterior, y nuevamente sola y sin saber qué hacer, se puso a llorar desconsoladamente la hija del molinero. Pero entonces apareció de nuevo ante ella el enanito y le volvió a preguntar sobre la cosa y sobre por qué lloraba. Y ella le dijo: tengo que transformar esta paja en oro, le explicó. Me considero incapaz de hacerlo. Bien, le dijo el enanito, nuevamente voy a ayudarte, pero tú, ¿qué me darás si lo hago? Pues te daré este anillo, respondió la niña, quitándoselo del dedo y entregándoselo. El enano lo tomó, se sentó ante la rueca, se puso a trabajar afanosamente. Y como la cantidad de paja era mayor, él se vio obligado a permanecer allí hasta las primeras horas del día siguiente. Y después, agitando nuevamente su varita mágica, desapareció y dejó a la niña sola.
Así que por segunda vez el rey se presentó y no ocultó su alegría que experimentaba cuando él veía tanto oro. Pero como la codicia del rey era más aumentada a la vista de ese brillante metal, nuevamente encerró a la hija del molinero en una alcoba que aún era más grande que las dos anteriores y que estaba completamente llena de paja. Pero antes de dejarla sola, le dijo: «Esta es la última prueba que yo te exijo. Si tú transformas toda esta paja en oro, te vas a casar conmigo. Y si no lo haces, te voy a hacer encerrar en la torre del palacio y nunca podrás salir de ella». Cuando esa niña se quedó sola, de nuevo se puso a llorar como las veces anteriores, porque la cantidad de paja era tal que ella pensó que aun contando con la ayuda de ese extraño enanito, ella no podría cumplir la orden del monarca y que por lo tanto ella sería castigada por él. Aun así, por tercera vez se presentó ante ella ese diminuto personaje, y después de que se enteró de la causa de su llanto, le dijo: «No importa que la cantidad sea tanta de esta paja, y que es necesario así transformar, porque yo tengo el poder suficiente para hacerlo, y todo consistirá en que yo me apure un poco más que las 2 noches precedentes. Pero tú, ¿qué me regalarás si yo te saco del apuro?». Así que la niña buscó algo para regalarle al enanito, pero como ya no le quedaba nada de joyas, le dijo muy preocupada: «Nada me queda por darte», y volvió a sollozar amargamente. «No te preocupes por eso», le dijo entonces el hombrecillo. «Yo estoy dispuesto a ayudarte a pesar de todo, siempre que tú me prometas algo». «¿Y qué quieres, pues, que te prometa?». «Que tú me vas a regalar a tu primer hijo si es que llegas a ser reina». Convencida ella de que nunca sería una reina, y siendo como era la hija de un pobre molinero, la niña le respondió que se comprometía a esto. Y como era la hora muy avanzada y mucho era el trabajo que se tenía que hacer, el enanito se puso de inmediato manos a la obra. Rápida pues como el viento, la rueca corría, y cuando el sol ya salía y comenzaba a asomarse por el horizonte, en la habitación no quedaba ya ni un trocito de paja, porque toda pues había sido convertida en oro. Y después, una vez más, sacudiendo su varita mágica, desapareció como si la tierra se lo hubiera tragado. Cuando el rey vio de nuevo el trabajo totalmente terminado, él se sintió el más feliz de los mortales con todo aquel oro, porque quedaba convertido así el monarca en el hombre más rico de la tierra. Y como era un hombre de palabra, él hizo anunciar que en el mes siguiente se iba a casar con la hija del molinero, y con grandes fiestas se celebró el enlace. Así la niña se sintió inmensamente dichosa. Al cabo de un año, los heraldos del monarca anunciaron por todo el reino que tenía el rey un heredero, y la hija del molinero era la mamá más feliz de un hermosísimo niño. Y una tarde, en que estaba sola con su hijo y lo estaba acunando dulcemente, ante ella se presentó de improviso ese enano, el que le reclamó ese cumplimiento de su promesa. «¿Recuerdas?», él le dijo, «que tú me prometiste que me darías a tu hijo si yo transformaba toda esa paja en oro». «Sí, lo recuerdo», respondió la reina, «pero te ruego que tú me lo dejes, porque yo sin él me moriría, porque ahora soy muy rica y te daré a cambio del niño todas las riquezas que quieras». Y él le dijo: «Solo me interesa la criatura». Como la reina lloró y le suplicó mucho, el enanito terminó por compadecerse de ella, y sacando su varita mágica y disponiéndose a desaparecer, exclamó: «Te voy a dar una oportunidad para que te libres de tu compromiso. Voy a venir durante 3 días a tu lado. Si al cabo de esos 3 días tú logras saber mi nombre, no me llevaré a tu hijo». Durante toda la noche, la reina trabajó y trató de recordar los nombres más raros que ella había oído durante toda su vida. Los apuntó todos para no olvidarlos y se dispuso a esperar la llegada del enanito. Cuando el enanito se presentó, ella le comenzó a repetir los nombres hasta que ya no recordó ni siquiera uno solo más. Pero ninguno de los que había dicho era su nombre. Eso le dijo el hombrecito:
Así que se disponía éste a retirarse, y él le dijo: «Ten presente pues que aún te quedan 2 oportunidades. Mañana regresaré a esta misma hora». Y cada vez más preocupada se puso la reina y pensó nuevos nombres. Pero como muy pocos acudieran a su memoria, ella decidió que varios caballeros de la corte le ayudasen en esta difícil tarea. Cuando a la mañana siguiente se presentó nuevamente el enanito, la reina comenzó a decirle todos los nombres que sabía, pero a cada uno ese hombre le respondía: «Ese no es mi nombre, no me llamo así». Y como tampoco pudo acertar en esa segunda oportunidad, la afligida madre, entonces el enanito le volvió a decir: «Recuerda, pues, que mañana he de volver, y te daré la tercera y última oportunidad. Si tú no aciertas, vas a tener que darme a tu hijo». Aún más afligida que nunca y pensando que eso iba a resultar imposible, dar pues con el nombre de ese extraño personaje, la reina empezó a llorar amargamente. Entonces un caballero la vio así y se ofreció para ayudarla. «Yo voy a tratar de averiguar el nombre a toda costa, reina», le dijo. «Voy a recorrer el reino de un extremo al otro y confío en que la providencia de Dios va a guiar mis pasos». Así que el caballero montó en un hermoso corcel y rápidamente se puso en marcha. Y a la mañana siguiente, muy temprano, se presentó ante la reina, y ésta, que lo aguardaba con impaciencia, le preguntó por los nombres nuevos que él conocía. Este caballero, después de darle varios, le dijo que junto a un pequeño río, saltando y bailando de contento, él había visto a un enano de larga barba blanca. «¿Y qué estaba haciendo ese hombrecillo?», le preguntó la reina, sin ocultar su ansiedad, pensando que se trataba del mismo que le había visitado a ella. «Él cantaba alegremente», respondió el caballero. «¿Y qué era entonces lo que cantaba?», tornó a preguntar la reina. El emisario pues permaneció silencioso durante un momento, porque estaba tratando de recordar, así que al fin repitió los versos que él había escuchado decir al enano: «Mañana, Tirilutín, el príncipe será mío, y de la reina el asombro sin duda no tendrá fin. Cuando sepa que me nombro el mago Tiriblilitín». La reina se puso así muy contenta cuando escuchó ese verso. Y cuando por la tarde se presentó ante ella ese enano y le pidió la lista de nombres que sabía, ella comenzó a decir, rolando: «Pues no es ese», dijo el hombrecillo sonriendo. «Conrado, pues no es ese, tampoco. Barba rubia, no». «Tiriblilitín», exclamó entonces la reina. Y al escuchar ese nombre, el enano se quedó mudo de asombro. Después se encolerizó terriblemente y comenzó a gritar: «Una bruja te lo ha dicho. Una bruja te lo ha dicho, maldita sea». Y no pudo contener su enojo, así que golpeó con tanta fuerza en el suelo que hizo un agujero y por él desapareció. Desde aquel día, olvidándose de a poco del extraño y exigente enanito que tanto le hiciera sufrir, la reina vivió feliz y contenta con su hijito y con su esposo el rey. Y es que su bondad y el cariño que profesaba a los suyos la hacían acreedora del aprecio de cuantos la rodeaban.